¿Les parece entonces? Eso, quería consultar. Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Ya les damos una cordial bienvenida a una nueva jornada en nuestra Semana de la Empleabilidad y Feria Laboral IP Chile 2025. Sí, esto es un espacio creado para fortalecer los vínculos entre nuestros titulados, estudiantes y el mundo laboral. Me presento, mi nombre es Consuelo Gut, soy encargada de titulados y empleabilidad y también nos acompaña hoy Elizabeth Muñoz, que es coordinadora nacional de titulados y empleabilidad. ¿Sí? Queremos también saludar y agradecer la presencia de las personas que están conectadas en estos momentos. Comentarles que en INPE Chile entendemos que la empleabilidad no comienza con la búsqueda de trabajo, sino que se construye desde la formación, las experiencias y las competencias que desarrollamos a lo largo del camino académico y profesional, ¿ya? Por eso, a través de distintas instancias como la Semana de la Empleabilidad, la Feria Laboral, buscamos entregar herramientas prácticas, orientación y acompañamiento para fortalecer el perfil profesional de nuestros estudiantes y titulados, favoreciendo su inserción y su crecimiento, por supuesto, en el mundo del trabajo. Hoy vamos a continuar con este compromiso institucional, generando espacios de aprendizaje y reflexión sobre las nuevas tendencias que están transformando el ámbito laboral y los procesos de selección. Por otro lado, también comentarles que tenemos un registro de asistencia que está en el chat. Y ahí, a través de ese registro, en ese link, ustedes hacen clic y se pueden registrar. Esto nos va a ayudar a nosotros para poder seguir enviándoles información actualizada sobre las distintas actividades que vamos a seguir desarrollando en el círculo de titulados, ¿ya? Y bueno, para dar inicio hoy a la actividad, quiero presentar a nuestra expositora del día de hoy, que es Claudia Noemí, psicopedagoga y coach psicoeducativa, que nos va a acompañar y dictar la charla del día de hoy, llamada Líderes de nuestra vida, ¿sí? Así que, Claudia, te dejamos el pase a ti. Bueno, primero darles la bienvenida, agradecer al Círculo de Titulados por esta oportunidad y chance de poder como un poco hablar sobre las habilidades blandas versus las habilidades duras, que tienen mucho que ver y tienen mucha pertinencia con el liderazgo, ¿ya? Bueno, me presento, soy Claudia Noemí, soy psicopedagoga de formación, he realizado coach desde hace 8 años atrás en educación superior en distintas instituciones, en IPE Chile también, así que conozco el perfil de los estudiantes, conozco a los titulados y guardo mucho cariño a esta institución. Elizabeth, si me puedes ayudar tú con la presentación, para que empecemos con la primera diapositiva. ¿Estamos ok? Bueno, primero, el liderazgo, a mí me gusta como enfocarlo un poco como a un autor, ¿ya? ¿Cuál es el autor del cual me voy a basar hoy día? Es Stephen Covey. Este autor ha hecho distintos libros que nos permiten trabajar la efectividad, ¿ya? Y en este caso, me parece súper pertinente que podamos hablar un poco sobre los hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué pasa? Que este libro nos plantea que el liderazgo verdadero comienza en el interior de cada persona. Entonces yo primero, antes de liderar a un equipo o a un grupo humano, primero tengo que empezar a conocerme a mí mismo para poder liderarme a mí mismo. Entonces, tenemos que aprender la organización, el actuar de forma coherente. Y el actuar de forma coherente tiene mucha pertinencia con nuestros valores personales. Entonces, el liderarse uno mismo a veces implica asumir responsabilidad personal, que es algo que la mayoría de las personas le rehuye mucho. Entonces, significa que nosotros tenemos que, a través de esta responsabilidad personal, dejar de actuar a través de los impulsos. Y por otro lado, dejar también de que la influencia externa sea quien nos mueva. Y en este caso, cuando una persona se conoce y sabe lo que quiere, pues actúa con coherencia. Y la coherencia desarrolla un liderazgo sólido, nos permite ser auténticos e inspira confianza y credibilidad. Un líder, cuando no es coherente en base a lo que piensa, finalmente no transmite ese mensaje a su equipo. Entonces nos dice, oye, este líder me está pidiendo
que yo genere cierta acción. Sin embargo, cuando yo voy a su oficina, ese líder no está haciendo lo que me está indicando que yo debo hacer. Por lo tanto, es súper importante en el liderazgo que la coherencia entre lo que yo digo y hago sea permanente. Ahora, tenemos en Stephen Covey nos habla de tres tipos de liderazgo. Uno que tiene como etapas. La primera etapa es la dependencia, que yo en este caso hago y dependo de otras personas, hago lo que me dicen que tengo que hacer. Y por otro lado, tengo la independencia, que es cuando yo, como persona, en el fondo, empiezo a hacer y decido actuar según lo que yo creo, y aquí va esa coherencia entre el valor personal. Y finalmente, cuando yo logro construir esta madurez del poder liderar, finalmente me encuentro en una etapa donde está la interdependencia, que es donde yo recién puedo comenzar a liderar a otras personas. Entonces, Covey nos describe este proceso entre, para poder lograr, poder liderar de una mejor manera, entre ser proactivo y empezar con un fin en mente y ponerlo también en acción. El ser proactivo es asumir que nosotros somos responsables, que tenemos ideas, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa proactividad. Y finalmente, eso nos genera propósito. Ahora, finalmente, estas tres como etapas que nos habla Stephen Covey para la eficacia nos implica, no, primero es como una etapa de autoconocimiento. La dependencia es cuando efectivamente yo hago lo que me dicen que tengo que hacer o hay influencias externas que hacen que gobierne mi liderazgo. Y después de eso, yo finalmente logro decir, oye, no, yo tengo un valor personal, tengo una meta, tengo claridad de lo que quiero eh, manifestar o externalizar, y finalmente es ahí donde yo tomo riendas de lo que yo, como yo deseo liderar, mi estilo de liderazgo. Y aquí hay como una confusión que siempre se genera. Y esta confusión es que uno confunde el liderar con el mandar. Y yo no sé si alguno de los presentes se ha enfrentado o ha tenido la experiencia de tener personas líderes que sean personas que mandan, pero no que en el fondo lideren como con convicción y como con una finalidad. ¿Alguno me puede dar su opinión? ¿No? Yo Ahí, estaba yo, escribiendo en el... Ya, a cuénteme. ver, Rebe primero. Ya, sí, yo con quién hablo, con con Claudia. Claudia, ya. Lo que pasa es que me ha pasado que hay, no solamente por lo que he escuchado, que igual es importante esta reunión porque, en primer lugar, no, hay una diferencia entre un líder y un jefe. ¿Por qué? Exacto. Yo tengo una amiga, se digo así con mucha convicción, que a lo largo del IP nos fuimos conociendo, fuimos compañeras y después amigas. Y descubrí sin decirle nada a ella y ella sin decirme nada a mí, que ella tiene el don de liderar, que puede ser más líder que jefa porque la que es líder dice, hoy día vamos a hacer una actividad tal, como que sumamente pasiva al organizarse, al escribir, al ejecutar dicha idea. En cambio, un jefe, cosa que yo he estado con mucha experiencia, es de mandar y últimamente yo le he tratado ese tema con el psicólogo porque las personas que mandan no solamente mandan con seguridad, al momento de mandar la voz que no sé si la gente que ve, así como ustedes se fijan en las miradas y en las caras y en varias cosas, también la voz da un mensaje. No es lo Por mismo que supuesto. yo les diga a ustedes vayan a hacer esto, o que les diga, chiquilla, tal día vamos a celebrar mi cumpleaños. ¿Qué fecha puede ser? Sí, mira, eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional Mm. y con las habilidades blandas. Claro. Efectivamente, como tú dices bien, Rebe, existe una gran diferencia entre, entre ser jefe Sí. eh, y también el liderazgo. Y Mm, efectivamente, un líder, como es una persona que actúa de manera mm, concordante entre lo que cree y lo que hace,
Ujú. también tiene la habilidad de poder manejar a un equipo porque se reconoce a sí mismo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, que tiene que Claro. ver con el autoconocimiento. Y por demás, como tiene estas habilidades blandas, le permite entregar el mismo mensaje que el jefe quiere entregar, Oh, pero con una especie de sentido. En el fondo, yo puedo mandarte a ti y decir, tú tienes que hacer esto. Sin mm, embargo, em, a través del liderazgo, nosotros lo que podemos hacer es entregarle esta tarea, pero también explicarles el propósito, mm, ¿ya? Una persona se fideliza o un equipo se fideliza con una tarea cuando entiende el por qué tenemos que realizarla, cuando entiende el por qué tenemos que realizarla y entiende cómo cada engranaje funciona en virtud de que esta tarea se ejecute. Entonces, eso hace el líder, en el fondo, les ah, expone a este grupo humano, em, si bien les expone qué es lo que desean lograr, cómo lo van a lograr, pero aparte de decirles cómo van a lograrlo, también está fidelizado con ese propósito. Un jefe, en el fondo, manda, sí, pero obvia el hecho de que también tiene que él predicar con el ejemplo, por decirlo así. perfecto, Así sí. que tiene mucha coherencia lo que tú me dices. ¿Había alguien más Sí, que quería dar opinión? Sí, Lorena Ya. Romero Sí, puso en yo el chat, yo sí. Ahí está. sí he tenido, he tenido experiencias más o menos en lo que comenta Claudia. Y claro, bien como enfatiza ella, no es como por dirigir a un equipo. A mí me tocó tener una jefatura que en realidad no tenía o no cumplía con su rol de líder. Entonces ahí entraban en juego sus estados de ánimo. Si ella estaba enojada, nosotros nos llevábamos el descargo de su emoción. Si ella quería ser indiferente, uno podía hablar y ella ignoraba a cualquier consulta que uno pudiera hacerle. Entonces es ahí donde se refleja también lo que menciona Claudia y uno como trabajador siente que no es agradable el ambiente laboral, po. Entonces es como esta presión constante, uno sabe que tiene que cumplir horarios y cumplir, para eso te contratan, pero cuando ya está llegando a tu lado emocional y te afecta emocionalmente y ya pasa a ser parte hasta de un tema en tu casa, en tu hogar, está pasando, sobrepasando límites que llaman bastante la atención. Eso. Agradezco ahí tu comentario, Lorena, sobre cómo el estilo de liderazgo. Como les hablaba anteriormente, ¿había alguien más, perdón, que quería comentar algo? ¿No? Continuamos. Como les hablaba de Stephen Covey, que a mí me gusta mucho este autor, porque en realidad lo que hace es como hablar de la efectividad, pero también de cómo optimizar nuestros tiempos. Bueno, yo siempre le he echado más una mirada desde el lado de la organización del tiempo y la gestión del tiempo, donde nos entrega un cuadrante súper hermoso, donde nos permite trabajar, identificar las cosas que son urgentes, que también son súper importantes en el liderazgo, lo urgente importante, lo que es importante pero no es urgente, lo que no es que es urgente pero no es importante, y también aquellas cosas que son distractores en la vida. Pero también aquí nos habla mucho sobre el liderazgo, pero el liderazgo desde la partida del autoconocimiento. Entonces, para liderar nosotros necesitamos propósito, y el propósito es saber cuál es el sentido de la acción que yo voy a realizar. Es el punto de partida y define el desde dónde y hasta dónde quiero llegar. Entonces, también tenemos el compromiso, y el compromiso está muy ligado con el propósito. Sin embargo, es la disciplina, es la fuerza que nos mueve a nosotros para poder hacer algo. Es el motor, es la perseverancia y nos permite sostener en el tiempo este esfuerzo. Ahora, como nos permite mantener el enfoque, también nos permite cumplir con las responsabilidades que nosotros tenemos. Y estas responsabilidades no solamente son profesionales, yo sé que estamos acá como titulados, sino que a mí también me importa mucho el bienestar de ustedes. Y también nos permite cumplir con estas responsabilidades personales. Ahora, por otro lado tenemos la dirección, y la dirección siempre va a hacer referencia al tomar decisiones que estén alineadas con tus valores personales y el propósito con el que te fijaste en una primera instancia.
Entonces es dirigir, implica el poder orientar nuestras acciones con sentido y con claridad. Entonces, en el fondo, este conjunto de estos tres factores hacen que nosotros podamos, de cierta manera, empezar a conocer lo que es el liderazgo. Ahora, este conjunto también está avalado por el propósito, el compromiso y la dirección, que es lo que habíamos hablado, que son esta estructura que va a sostener nuestro liderazgo interior. Eli, si puedes pasar a la siguiente diapo. Por otro lado, tenemos nosotros el liderazgo personal. Y el liderazgo personal tiene que ver con nosotros mismos, el autoconocimiento, como lo había dicho Cody. Si yo primero, si yo ya dejé de liderar a través de lo que me decían que tenía que hacer, y ahora yo ya puedo liderar en base a mi autoliderazgo, entonces empezamos con este liderazgo personal. Y el liderazgo personal es tener metas claras, que están asociadas a los valores nuevamente personales, pero a valores personales firmes. Y esto hace que nosotros tengamos un alto sentido de la responsabilidad. Nos ayuda a establecer metas claras, nos permite orientar acciones, nos da propósitos definidos y nos permite también hacer una medición sobre el progreso de aquellas como metas que nosotros vamos poniéndonos o imponiéndonos a día. Ahora, los valores personales actúan como la guía moral. Esto es lo que nos da coherencia y sustento y nos asegura que lo que estamos haciendo está alineado con nuestra creencia. La responsabilidad, por otra parte, implica que nosotros asumimos las consecuencias de nuestros propios actos y nos vemos comprometidos con el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, cuando la persona combina finalmente las metas bien definidas, los principios sólidos y la responsabilidad constante, es donde recién empieza a generar un liderazgo confiable, genuino y que influye muy positivamente en sus equipos. Sigamos con la que viene. En términos generales, nosotros tenemos que cumplir con muchas cosas para lograr el liderazgo. Y la primera es el autoconocimiento. El autoconocimiento implica que nosotros nos pongamos en un espejo y de cierta manera identifiquemos quiénes somos. Y es algo que no es fácil de lograr. Pero ¿qué hace? El autoconocimiento me permite identificar, hacer como un FODA personal. Yo no sé si alguno ha hecho un FODA últimamente. A mí me tocó A ver, por ahí hacer un parece que FODA. Quiero Rebeca. todas las opiniones. A mí me gusta esto Sí. de la colaboración en vivo, así que vamos. Lluvia de ideas. Rebe, ¿quién estaba primero? Lorena. Escuché una voz masculina. Sí, yo también escuché por ahí una voz masculina. ¿Quién va primero? No teman. Esto es una instancia de Yo conversación. tuve, Ya, yo tuve Rebe, un cuéntame. FODA. La voz ¿Te costó masculina que realizarlo? escucharon, sí, igual me costó, no fue fácil, porque de hecho la voz masculina que escucharon fue la del Joss, mi programa que habla. Ah, Que hay un hombre aquí en la pantalla. ya, muy bien. Para que se rían un poquito. También quería opinar, Rebe. Si quería opinar, quería hablar por mí. Y resulta que el FODA me fue fácil hacerlo porque FODA para empezar significa fortaleza, por si hay gente que puede escribir, ¿Oportunidades? ¿sí? Debilidad y ¿Debilidades? amenaza. Exacto. Y me tocó hacerlo por el FOSIS y por el PRODEMU. Fueron dos instituciones que me entregaron un FODA en lo cual cuál eran mis fortalezas, cuáles eran mis oportunidades, qué debilidades tenía, que la palabra no era cambiar, sino que mejorar, como hablamos de la mejora continua. Oportunidades de mejora. Claro, y la otra es la amenaza que traían esas debilidades si no las mejoraba a tiempo. Y Efectivamente. el FODA me ayudó a verificar que me es difícil trabajar con jefes. A mí siempre me pasa que por un problema personal que tengo en mi casa y familiar, las que son jefes usualmente van a chocar conmigo porque, ¿cómo explicar psicológicamente que cuando las personas dan órdenes, al darlo con despotismo, no da agrado aceptarlo? Como les decía anteriormente, del ejemplo. Mi amiga Romy nunca me dijo, anda a hacer esto. Mi amiga me dijo, hoy día
hay que realizar una caminata para un huerto y hay que plantar lechuga, pero no me dijo, anda a hacer esto. Ni No, me porque te dio el dijo, propósito, po. Te dijo claro, la finalidad. Pero sí. incluso el liderazgo tiene estas pequeñas fallas donde quizás yo puedo explicar la finalidad, Rebe, Claro, pero si yo no explico si yo explico la finalidad, pero finalmente me pongo a hacer algo totalmente distinto a lo que yo le indiqué a mi equipo que tenía que hacer y no actúo con la convicción de la coherencia, sí. finalmente también estoy fallando ahí como líder. Es súper Ah, difícil, pero tiene que ver mucho con este tema de desarrollar ciertas habilidades blandas y de autoconocimiento, ¿ya? Entonces, claro. como les venía diciendo, el autoconocimiento es el ponernos en un espejo y poder identificar aquellas cosas Mm, que son buenas y malas. Nosotros somos claro. luces y somos oscuridad y somos grises. Tenemos Claro. todos los colores en la gama de cosas buenas y cosas malas. Ah, Entonces el autoconocimiento permite que tú puedas reconocer tus fortalezas para poder hacer este FODA, reconocer tus debilidades y las sí, debilidades ojalá no tomarlas como, ¡ay, pucha, soy súper malo para las matemáticas! no. No, en el fondo quizás tengo una dificultad, que ir cambiando como el vocabulario, porque esto es como, es una instancia mucho de autocuidado, es esta charla. Em, Claro, el autocuidado de poder ser amables con nosotros mismos. Y la claro. debilidad, no verla solamente como algo en lo que yo estoy fallando, sino que también verla como una oportunidad de mejora. Las debilidades Claro. siempre deben ser vistas como un análisis donde yo pueda decir, mira, sabes que fallé esto, soy un poco temerosa a poder realizar cierta actividad. O la verdad es que me da nervio hablar con ciertas personas que tienen autoridad. Oye, ya, y quizás Sí, fallé en esto, pero ¿cómo lo puedo remediar? Entonces, desde esa mirada poder ver la debilidad. Lo otro es reconocernos emocionalmente. Cuando nosotros nos ah, conocemos emocionalmente, que ahí está Goleman, es este autor que habla de la inteligencia emocional, que yo lo adoro, em, que no todos tienen que adorarlo, pero es un buen autor porque nos habla mm, de que a través de el conocer, reconocer mis emociones, el por qué afloran, por qué están y gobiernan de repente un poco mi vida, cuando yo las reconozco y las empiezo a manejar, también de cierta manera puedo empezar a manejar las emociones de un otro, porque como puedo reconocerlas ya y soy muy consciente de ellas, cuando yo veo a un otro que está afligido, por ejemplo, en mi equipo laboral, eh, me tomo un break y digo, ya, sí, ¿qué pasa? Te veo acongojado, porque yo sí, también he estado acongojada. Entonces sí. aprendí a reconocerlo y me detengo ahí y puedo trabajar esa emoción con la otra persona. Ujú. Por otro lado, también en el autoconocimiento están las motivaciones de nosotros. Y pasa mucho en el ámbito laboral, que hay muchas personas que llegan a un momento y dicen, oh, ya estoy desmotivado con mi trabajo. Sí, pasa. Y aquí es importante, Rebe, identificar, Lorena, ¿quién más está? Juan Carlos, identificar que la motivación no es Mm, algo que se da de manera lineal. La motivación fluctúa, así como el ánimo. Lo que pasa es que no somos conscientes, entonces nos desmotivamos y decimos, ya nunca más voy a volver a motivarme. No, sí. estimados, quiero comentarles de que existen técnicas que nos permiten volver a conectar con la motivación. ¿Cuáles son esas técnicas? Ejemplo, si yo estoy desmotivado con algo laboral, X ejemplo, em, pero recuerdo que en algún momento tuve mucha motivación para entrar a ese cargo. Ah, Tengo que vale. acordarme con reconectar por qué entré a ese cargo o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. A veces son factores externos, extrínsecos, que tienen que ver con que, pucha, mi mamá siempre me dijo que yo merecía un cargo así y entré a Claro, trabajar por eso. mamá. Y hoy día estoy tratando de que mi madre se sienta orgullosa. O en realidad siempre sentí que ese era el lugar en donde tenía que estar. Entonces, yo me lo propuse como meta personal y me propuse entrar a este trabajo porque puedo ayudar a la gente. Supongamos, estamos dando ejemplos, ustedes tienen distintas Sí, áreas laborales. Y es desde ahí de el poder como reflexionar en el por qué lo hice,
¿Quién gana con esto? Es ahí donde yo recién puedo volver a reconectar con mi motivación. Y eso es algo que pasa mucho a nivel de estudio, a nivel de carrera, a nivel personal. Se nos olvida el por qué nosotros iniciamos este camino. Y no siempre es recompensa monetaria, Claro. porque nosotros elegimos los trabajos y postulamos a los trabajos a veces por necesidad monetaria y efectivamente ahí prima, pero esa necesidad monetaria también tiene que ver con un algo, con una meta personal, que quiero viajar, que quiero que mi familia tenga un buen vivir, que quiero vivir tranquilo, que quiero tener paz económicamente. Siempre hay un porqué y el reconectar con el porqué nos hace acordarnos de la motivación. Por otro lado, el autoconocimiento, y perdón que cambie drásticamente, pero el tiempo avanza, em, tenemos que tener, el autoconocimiento nos permite ser conscientes de quiénes somos y ser auténticos, aceptarnos con estas como peculiaridades que tenemos. Pero ojo, aceptarnos con las peculiaridades no significa que tengamos que ser impulsivos, Ah, porque ya. un mal líder es una persona que se rige bajo la impulsividad. Y la Oh, impulsividad tiene que ser cuando yo me conozco, cuando yo domino mi emoción, mi liderazgo no suele ser dirigido desde la impulsividad. ujú. Entonces, ojo ahí, hay una diferencia. Si me puedes Mm. ayudar, Elizabeth, con la siguiente slide, tenemos la autodisciplina. Y sí, pues efectivamente, para ser un buen líder, nosotros tenemos que ser constantes. La constancia es lo que nos permite ser perseverante y mantener este hilo de trabajo o el hilo conductor de nuestros objetivos, de lo que yo les decía de la coherencia, se mantiene a través de la constancia. El control personal también nos ayuda mucho en la autodisciplina, que es este tema también, el control personal, habla mucho de evadir la impulsividad. Las personas que se rigen por las emociones y finalmente no tienen este control de sus emociones, suelen ser impulsivos. Entonces puede que te gritonen o puede que nosotros de repente incurramos en el gritoneo, en el liderar a través del reto. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. La autodisciplina también nos habla del cumplimiento de nuestros compromisos. Es decir, que si yo digo, hoy día entrego este trabajo a las 12 eh, AM, no, no, PM, no sé, 12 mediodía, perdón, yo tengo un tema con el tema del horario. Si yo lo voy a entregar a 12 mediodía, ojalá hacerlo a las 12 mediodía. Si yo a mi equipo le digo que yo voy a entregar cierta información a tal hora, ojalá cumplir con eso, porque habla de la coherencia nuevamente. Si yo digo que voy a hacer tal trabajo a tal hora o que voy a entregar cierta tarea a tal hora, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, incluso en el ámbito emocional. O sea, esto incluso va con las parejas, con la familia. Si yo digo que voy a hacer algo, tengo que ser coherente con que lo voy a hacer y hacerlo porque eso demuestra que soy confiable. Y lo otro que nos... Claudia, Perdón, Consuelo. discúlpame que te interrumpa. Tenemos una frase que nos mandó Juan Carlos a través Ay, del chat. voy a Que ir al chat, voy al chat. Calma, calma. Cambiar desde adentro para influir positivamente. Es que es verdad. Nosotros, es que esto es hoy, es que es un tema, a mí me gusta, me apasiona. Ya miren, Juan Carlos, muchas gracias por eso, porque me voy a ir a otro tema por un ratito muy, muy, muy breve, que tiene que ver, como yo siempre digo, yo trabajo con muchas personas que sufren de ansiedad. Y lo vamos después a tirar al liderazgo, tranquilo. Em, Nosotros somos espejos de cómo nos sentimos. Y muchas veces cuando uno reconoce, o yo que trabajo con personas que tienen ansiedad y que trabajamos también técnicas para manejar la ansiedad desde la psicopedagogía, a veces somos reflejos. O sea, nos tenemos las uñas comidas, nos sacamos los padrastros y somos un reflejo de cómo nuestra emoción, cómo internamente estamos llevando la vida. Y el liderazgo efectivamente tiene que ver con eso y como lo plantea Stephen Covey. Stephen Covey nos dice que si yo no manejo mis emociones, si yo no me conozco, si yo no soy disciplinado, si yo no soy un fiel ejemplo de la coherencia,
y de como de este manejo de las emociones, dificultosamente voy a poder liderar en mi vida. Entonces el liderazgo parte porque yo pueda hacer las cosas que yo deseo hacer, cumplir con mis metas. Y si yo no hago ese cambio, ese motor no lo va a visualizar nadie. Entonces, efectivamente, ahí lo que dice Juan Carlos, le vamos a dar, a mí me gusta reaccionar, un corazón. Entonces, ya salimos de la autodisciplina. Sigamos más adelante. Eli, por favor, ahí ayuda. Propósito. El propósito es el motor de nosotros. Ahí. ¿Qué pasó ahí, Juan Carlos? ¿Alguna opinión? Cuénteme. Lo voy a leer. Propósito. El propósito es, en el fondo, el establecer las metas. Yo le decía que un jefe no puede liderar si no le enseña a su equipo qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo hacemos. Y en la vida y en la familia, si tenemos que ahorrar plata porque vamos a viajar, si yo les digo, es que vamos a tener que apretarnos el cinturón, mis hijos no van a entender. Van a decir, oh, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Cierto? Pero si yo les digo, chiquillos, ¿saben qué? Este esfuerzo económico que vamos a hacer el día de hoy tiene como propósito que vayamos a Disney. Nah, estoy volando muy lejos, perdón, ya, pero que vayamos a Disney. Yo fidelizo a mi hijo con un propósito y una meta en conjunto. ¿Qué va a hacer? Él a lo mejor, si tiene 500 pesos, lo va a meter a este jarrón familiar para ir a Disney. ¿Viste? Ay, gracias, gracias Juan Carlos. Entonces, efectivamente, cuando yo tengo claridad en mis metas y las expongo, le explico a la gente el propósito del por qué hago lo que hago o por qué tenemos que hacer, e ir remando todos juntos, fidelizo a la gente. Y la gente sigue a un buen líder porque es un líder que te enseña el propósito de. No saco nada con ir a trabajar todos los días sin saber por qué lo hago. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que trabajo por los estudiantes. Yo trabajo en educación superior también. Y en efecto, mi meta es que esos estudiantes estén bien. Y cada vez que pierdo foco, me acuerdo que mi meta es súper clara. El bienestar del estudiante, que él esté bien. Y así también el bienestar de mi equipo. Porque si mi equipo no está bien, mi estudiante no va a estar bien. El sentido de la dirección, que es lo que yo les hablaba. Si yo les explico hacia dónde vamos, dónde está la meta, la gente rema hacia el mismo lado, ya sea en lo familiar, ya sea en lo laboral y ya sea en lo personal. El propósito también tiene que ver con la motivación interna, que lo habíamos hablado anteriormente. Siempre tener claro cuál es nuestra motivación. La motivación, yo ya les había dicho, no es lineal, fluctúa como el ánimo, es lábil, es así y estamos acá. Y no sabemos por qué, incluso muchas veces puede no tener sentido, puede tener que ver con agotamiento, cansancio, no me tomé las vacaciones, he tenido una carga familiar terrible, que se ha enfermado muchas personas y pierdo el foco. Eso va a pasar, es algo que nos va a suceder, pero es importante que nosotros podamos volver a reconectar. Y el reconectar significa que en algún lado, en algún lugar de mi casa, ojalá yo tener un cuadernito donde yo tenga claras mis metas y el por qué inicié el camino que inicié. Y me imagino que todos como ex estudiantes de IP Chile, en algún minuto como estudiantes, debieron haberla pasado como hoy, no doy más. Y les pido aquí la opinión, me gustaría escucharlos, pero vuelven a reconectar, oye, ¿sabes qué? Siempre quise estudiar. ¿Sabes qué? Em, Mi familia merece una mejor calidad de vida. Yo me merezco ser el profesional que siempre quise ser. Entonces, esos son los motores. De hecho, el propósito es, pero el motor clave del liderazgo. ¿Y alguien tiene alguna opinión o avanzamos? Rebe, Lorena, Juan Carlos, lo leemos. La mamá propuso un objetivo. Ese fue mi caso, de estudiar cada día con más interés. ¿Viste? Hay factores extrínsecos, que son mochilitas que llevamos, que nos impulsan. No, las mochilas no solamente tienen que ser un peso, las mochilas pueden ser un motor, dependiendo del prisma por donde miremos este como cristal. Entonces, dejarlos con ese mensaje.
Avancemos, Eli. Tenemos la coherencia. Te lo he hablado todo el rato. Pero es que un jefe que no es coherente, un líder que no es coherente, una persona que no es coherente desde el liderazgo personal, es una persona que tú no sabes cómo seguir. La congruencia entre mi meta, lo que yo dije, lo que yo hice, es sumamente importante. La integridad, que si yo digo las cosas se hacen de esta forma porque esto es lo correcto, no me voy a poner a hacer las cosas de una manera que no es la que yo predico. Y por otro lado, esta coherencia, esta congruencia y la integridad que nosotros en el fondo eh, como que expelemos, en el fondo se nota, nos garantiza la credibilidad de la gente que nos rodea. Si yo le digo a mi hijo que todos los días yo voy a llegar a la casa y voy a ver tele con él un rato, aunque yo esté cansada, él nunca va a desconfiar de mí, porque lo hago, aunque sean cosas súper banales. Quiero que se entienda que el liderazgo no solamente tiene que ver con lo profesional, o sea, tiene que ver con lo familiar, con todo. Si yo le digo a mi pareja, todos los días que salga del trabajo yo te voy a avisar antes de salir, y yo lo hago, esa persona va a tener confianza en mí. Yo voy a ser una persona que tiene credibilidad. Pero si yo le digo, sí, yo te voy a avisar y después llega la noche y no le aviso y esa persona estuvo preocupada por mí, dejo de tener esa credibilidad y la persona empieza a dudar, oye, ¿le importo, no le importo? El hijo empieza a decir, oye, ¿realmente mi mamá querrá pasar tiempo conmigo? ¿Mi papá querrá pasar tiempo conmigo porque no llegó? Y no me explicó, porque las fallas en el sistema pueden ocurrir. Esto, la vida es ensayo y error. Pero si yo explico también con mucha responsabilidad y con mucha honestidad el por qué pude haber fallado, también te van a entender. Y eso también va a generar credibilidad. Y lo último es la armonía. Ay, perdón, Elizabeth, si podemos ir para atrás. Es la armonía entre el pensamiento y la acción. Que lo que yo pienso se vea reflejado en mis acciones. Si yo pienso que la forma de trabajar tiene que ser en que si yo veo a alguien que está pasando por un mal momento y tengo que ayudar a mi equipo y tengo que involucrarme, y si yo, esto es un ejemplo, si yo digo eso, que después cuando yo vea a alguien flaqueando en mi equipo, me sienta al lado de él y reme con él. Eso es la armonía entre el pensamiento y la acción. Voy a leer acá. Juan Carlos, congruencia, integridad, credibilidad, armonía entre pensamiento y acción, interviene irremediablemente una comunicación eficaz como la que, bien dicho. Yo desconocía a este autor, lo voy a buscar. Ahí si alguien me lo puede anotar, de hecho lo voy a copiar. Lo otro, si Bebe, puedo, cuéntame. con respecto a lo que se está exponiendo, dos cosas. Una, ya que está muy interesante el tema, podrían avisar cuando hayan talleres de liderazgo y eso, porque yo me he dado cuenta que me puedo llevar mejor con un líder que con un jefe. Punto uno. Y cuando una persona manda, como lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿por qué no es bueno, que es una pregunta, llegar y responder? Porque me pasó en la academia cuando empecé a defender mi título y a estudiar. La niña ya, Fernanda se llama la Ujú. directora, decía, eh, así no, quiero que lo hagas así. Y al escuchar esas afirmaciones yo iba y le respondía. Menos mal que estoy con psicólogo, yo tuve que pedir ayuda a la Kine, que es la que trabaja con ella, y le dije que por favor hablara y que no nos gritara, porque a mí y a mi compañero nos grita mucho y se sobreimponen, no sé si dije bien la palabra, son esas personas que, como son impositivas, aprovechan mucho de gritar, de mandar, de como el autoritarismo y la autoridad. Por eso me pareció interesante este tema, porque yo dije, me debo de llevar mejor con un líder que con un jefe, siempre voy a andar chocando con un jefe. Y Pero además ahí tengo también gente es en mi familia. importante que tú también, como de cierta manera, eh, a ver, yo creo que la importancia de del manejo de las emociones es sumamente importante. Y en Mm. este aspecto es también un poco dividir aguas.
Eh, Perfecto. no siempre nos vamos a encontrar con líderes y a veces ni siquiera nosotros vamos a liderar bien. Ujú. Em, pero lo importante, Rebe, es que tú puedas hacer que no llegue a pasar como un cuadro ansioso, a lo que yo voy. Ah, Em, ya. ¿Y por qué te digo eso? Porque tenemos que dividir aguas. El trabajo es el trabajo. Y si bien quizás yo pueda no estar de acuerdo como lo que tú me estás planteando, pueda no estar de acuerdo con la forma de liderar, eh, desde la imposición, quizás desde el no poder como conocernos bien y liderar desde como la habilidad blanda, también es importante que nosotros manejemos esto y que busquemos técnicas como para ir botando esta ansiedad y estrés que nos genera la exposición como a este tipo de liderazgo. Y ahí la invitación es siempre como bueno, yo siempre trabajo con lo que es la respiración y el mindfulness, que nos permite como desconectarnos. Entonces, nos permite conectarnos con lo esencial. La respiración nosotros la damos por sentada y es una muy buena Mm, técnica para poder mm, nosotros bajar en nuestros estresores. Tenemos la perfecto. técnica 4-7-8, que es inhalo en 4 tiempos, mantengo, sostengo en 8 y boto en 7. Y eso nos permite, cuando tú te vas enfocando en la respiración, en cómo ingresa el oxígeno, cómo lo mantengo, lo sostengo y cómo lo voy Mm, sacando de manera en tiempos, en pomodoros, por decirlo así, finalmente me termino concentrando en eso y ese estresor que puede ser tu jefatura baja porque te ah, empiezas a conectar con otro, contigo misma. Incluso, ya. por ejemplo, cuando estamos ante estresores y en la vida diaria es súper, súper, súper recomendable poder aplicar la técnica del mindfulness. El mindfulness es el ser consciente. Mm, Pero ¿cómo podemos ser conscientes a través del mindfulness? ¿Qué significa? Bueno, el mindfulness es gratis y podemos hacerlo en todo momento. Bueno, hay gente que cobra, sí, es verdad, no pero sé nosotros lo cómo. podemos aplicar gratuito. Tú sales a caminar un rato, unos 5 o 7 minutos, y en estos 5 o 7 minutos puedes ir tratando de identificar y conectar con tus sentidos. Por ejemplo, ¿cuántos de acá nosotros no nos damos el tiempo de visualizar cómo es el ambiente? Si yo salgo, me doy cuenta que está húmedo o no, Mm, siento el olor del asfalto húmedo, de la tierra húmeda, ujú, miro de qué color están las hojas, veo en qué calidad está el árbol, veo si hay fauna en el árbol, veo si hay un revoloteo de alas en el árbol. No nos mm, fijamos porque damos la vida por sentado porque la vida es muy rápida. Y entonces el mindfulness lo que nos hace es meditar a través de cómo reconocer estas cosas que están en el ambiente y nos permite desconectar de estas cosas que nos hacen un poco mal, que son los estresores. Todos los días estamos expuestos a estresores. Entonces mm, ahí la invitación un poco, y no me quiero quedar, sé que nos desviamos un poco del tema y pido las disculpas pertinentes, pero no me quería quedar con esta situación de que tú me describes que te genera un poco de ansiedad, esta sí, situación de mucha. este grito, Mm, sin poder entregarte una herramienta que te permita trabajar a futuro esta sensación que te genera, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que hace un otro, pero sí ah, podemos hacernos cargo de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros hacemos con cómo nos sentimos con eso. Y ahí este pequeño break, espero que te sirva, Rebe. sí, sí. Avancemos, por favor. Gracias. De nada. Querida, Autoconfianza. Ay, uy, que se están conectando tarde, ya estamos terminando. Se lo perdieron. Pero la grabación va a estar. Bienvenidos a los que están llegando hace poquito. Les damos la bienvenida desde el área de titulados. Yo soy Claudia Noemí, soy coach psicoeducativo, psicopedagoga también de vocación. Así que les damos la bienvenida a lo que queda de esta charla. Tenemos también la autoconfianza. Y la autoconfianza es maravillosa, porque la seguridad personal hace que demostremos nuestra experiencia. Cuando hablábamos cómo es este FODA tiene que tener nuestras experiencias y nuestras experiencias positivas y las negativas también, en el fondo, que sean un motor para la mejora. También tiene que ver con la motivación y el asumir riesgos, pero con equilibrio.
porque en el fondo no nos vamos a tirar a la piscina de una, sino que en el fondo la autoconfianza permite conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y si nosotros queremos asumir un riesgo, lo hacemos entendiendo em, nuestras habilidades y nuestras dificultades. No me voy a tirar quizás a postular a una pega, a un trabajo, a una oportunidad laboral donde efectivamente me piden que yo conozca el Power BI y yo lo había escuchado nomás. Entonces, a lo mejor yo con eso no voy a tomar esa oportunidad laboral, pero sí voy a tomar una donde identifico que casi todas las variables o estas oportunidades que se me presentan o las cosas que se requieren, sí tienen pertinencia con mis habilidades. Y eso me permite asumir este riesgo, pero con el equilibrio de saber hasta dónde me aprieta el zapato. No sé si hay algún comentario más en el chat. Avancemos entonces. Ya. El empoderamiento, ¿qué es? Es reconocer y desarrollar nuestro poder interior que nos permita tomar decisiones. Entonces, actuar con autonomía y asumir el control de nuestra vida y también del entorno. Nos implica confianza, la responsabilidad, pero también la conciencia de las propias capacidades que nosotros tenemos, que es lo que yo les hablaba recién, y de poder generar cambios positivos y personales y también en la vida profesional. Avancemos. Y para finalizar, un poco hablarles del empoderamiento profesional, que en el fondo es poder actuar con la autonomía, tener la confianza y la responsabilidad de las metas que tomamos, del trabajo colaborativo, del equipo en el que estamos inmersos, de la meta también que hay dentro de las instituciones. Y acá, Consuelo, por favor, indica que registren su asistencia en el link, así que ahí los que están aquí presentes, regístrense. Nos permite también actuar con autonomía, tener confianza, tomar decisiones con el criterio, pero con nuestro criterio, que es lo que yo les hablaba, que era de los valores personales, y que eso en el fondo no cambie, que una empresa, que un tercero no cambie nuestro valor personal. Nos permite influir positivamente en nuestro entorno de trabajo, también así en nuestro entorno personal, y nos permite ser proactivos, anticiparnos ante problemas y proponer siempre soluciones, que es lo que yo les hablaba al inicio cuando les hablé de la proactividad, según lo que nos indicaba Stephen Covey. Así que creo que con esto ya terminé la presentación del día de hoy. Ah, ¿cómo desarrollar el empoderamiento? Perdón. Conocerse a uno mismo, es decir, el mirarnos en el espejo y reconocer nuestras fortalezas, debilidades y valores. Esto lo hacemos a través del FODA, ¿ya? Un FODA personal que ni siquiera tiene que ir enfocado en lo laboral. Los FODA nos permiten trabajar con nuestras debilidades y nuestras fortalezas en todo ámbito, porque nosotros no somos solo trabajo. Fortalecer la autodisciplina, es decir, crear rutinas, cumplir con los compromisos personales, que es lo que yo les hablaba anteriormente. Si yo le digo a mi hijo que todos los días yo voy a ver Hora de Aventura, por mucho que a mí no me guste ver Hora de Aventura, yo me voy a sentar a ver Hora de Aventura con él, porque es un compromiso que yo hice. Si yo le digo a mi pareja que vamos a llegar a cenar todos los días juntos y yo quizás no tengo hambre o quizás no tengo ganas de cocinar, pero me siento con él y nos comemos un pancito por último, estoy cumpliendo con mi compromiso. Desarrollar la autoconfianza, que es el creer en las capacidades de uno y aprender de nuestros errores. Ahí vuelvo a lo anterior. Cuando hay algún error, porque la vida es ensayo y error, tratar de verlo como una oportunidad de mejora. Y aparte de verlo como una oportunidad de mejora, cambiar nuestro lenguaje, ser amable con nosotros mismos, eh, el, el no ser culposo, el quitarnos la culpa dentro de este lenguaje que tenemos que, "Ah, es que no lo hice bien, es que soy malo para esto", sino que en el fondo no lo hice bien, pero ¿qué aprendí de esto? Aprendí que tengo que dominar mejor el Excel, o aprendí que voy a tener que hacer un curso para tal, o aprendí que a través de este error personal que tuve, que a lo mejor no le avisé a mi pareja que me tenía, que ya me estaba yendo, y mi pareja se sintió porque no le avisé, eh, bueno, aprendo que para la próxima no voy a olvidar cómo él se siente. Es empatía. Por otro lado,
definir nuestros propósitos. Nuevamente, el propósito es la motivación. Entonces nos conecta con nuestras acciones, con nuestras metas a largo plazo. Ojalá tenerlas escritas en algún cuaderno, en algún libro, en algún iPad, tablet, lo que tengan para anotar. Incluso una mini libretita. Anotar por qué tenemos esta meta y anotar el motivo por el cual me puse esta meta. Nos va a ayudar siempre a reconectar y nos va a dar un motor de empuje para cumplirla. Practicar la coherencia, que lo he dicho muchas veces y parezco disco de rayado, pero el alinear lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos no es el mejor sello que nosotros podemos dar en nuestra vida, porque nos da credibilidad. Y rodearte de entornos positivos, buscar personas y espacios que nos impulsen a crecer, em, donde podamos ser reconocidos con nuestras habilidades, pero también con nuestros defectos, y que también nuestras emociones no sean invalidadas. Lugares donde y espacios donde podamos decir lo que pensamos con mucho respeto, pero también ser escuchados con respeto. Entonces, con eso sí, ahora sí que sí, termino esta charla del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero bueno, que sea de crecimiento personal para ustedes. La verdad es que estas actividades que está haciendo el Círculo de Titulados con ustedes se han creado y se han generado con mucho cariño y se han orquestado con la finalidad de que sean una herramienta para ustedes. Juan Carlos, ahí me explicas el agregar, lea mucho, cualquier tema nos permite, ahí como que para que me puedas decir qué tengo que leer, porque a mí me gusta leer harto y seguir instruyéndome. Así que les doy muchas gracias a ustedes por lo primero y que es súper importante para todas las personas que hacen relatoría, el espacio respetuoso. eh, el espacio respetuoso cuando las personas no interrumpen, cuando escuchan activamente, cuando toman consejo de lo que nosotros entregamos como herramienta. Recién yo venía saliendo de otra charla donde también me quedé con este mismo mensaje, que en el fondo nosotros entregamos herramientas y la herramienta que las personas entregan a través del aprendizaje y de la enseñanza es un 2%. Es un 2% y no es que demos un 2%, uno da el 100, ¿no? Da el 98,5% de esfuerzo para que todo salga bien. Sin embargo, toda herramienta que se les entregue durante charlas, capacitaciones laborales, en su propia vida, el trabajo realmente y el logro es un 98% de ustedes, porque ustedes son los que cambian su vida a través de estas herramientas que uno le puede ir entregando. Y por eso es tan lindo cuando uno ve el cambio de un alguien a través de distintas capacitaciones o al trabajo que los distintos profesionales en la educación hacemos en el tú a tú. Cuando la persona cambia o tiene un logro, nosotros sabemos que el esfuerzo fue de ellos. Así que eso, agradecerles mucho. Gracias Lorena por encender la cámara. Yo no sé si las chicas van a tomar alguna foto. Si pueden encender las cámaras a esta altura ¿Me del ven? día, a esta ¿Me altura del logran ver? día, nadie Mira, está como acá. para salir en la revista Vogue. ¿Me logran Pero, ver? pero, a ver, veamos. Yo quiero ver los rostros. Aquí. ¿Me logran ver acá? Nelly, bienvenida. Juan Carlos, prenda la cámara, ahí lo quiero ver. Ya. Zaira, bienvenida. Morín, ahí sí pueden prender la cámara. Sí, yo sé que Nicolás Ahí. Larrebe, ahí sí puede prender su Ahí. camarita. Ahí. Que es rico verlos porque uno se siente como que le habla a una pantalla con una exposición, Ya. pero les agradezco mucho Ya. el poder, el respeto que tienen ustedes con todos los relatores y por demás esperemos que todas estas herramientas las puedan ir aplicando. De verdad que uno como profesional de la educación no se ve más recompensado cuando uno ve el cambio, porque finalmente es un trabajo netamente de ustedes. Así que Mm. eso, van a tomar una foto, ponemos cara, Si puede, ¿Me ven? si ya, puede, ahí en Los- mi mejor cara. ¿Ahí un, me dos, ven? tres. Creo, Rebe, que tienes como complicaciones con la cámara. Sí, Algo, a ver. No, no te Acá. vemos, Rebe, Acá. un Sofía. momento. Ahí.
pero se te ve tu nombre. Mucha Pero vemos tu lástima, pero nombre, que es importante. Y la Rebe ha participado en casi todo. Juan Gracias. Carlos, tiene rojo. Sí, Bienvenido. bienvenido y gracias por todos estos días que ha estado Juan Carlos. Ahora sí te La conocemos. Rebe también. Sí, muchas gracias. Qué Zaira bueno. Morín, muchas gracias a todos, de gente verdad. preciosa. Estamos muy, muy, muy contentos de la participación y caritas felices, pues ustedes toman pantallazo ahí las organizadoras. Lo tomo a la una, Carita a las feliz. dos y a las tres. Ay, Ahí, ya Ya. chiquillos. Muchas Muchas gracias, gracias. Claudia. Muchas gracias por tu participación, por tu exposición, Claudia. Sin duda nos diste muy buenos tips para poder ser buenos líderes, reflejar buenos líderes, de acuerdo también a las emociones que nos enseñaste y a desarrollar este empoderamiento, pero de manera equilibrada y de manera positiva. Así que te agradecemos esta charla. Sin duda ha sido un espacio de aprendizaje y motivación para seguir fortaleciéndonos cada uno de nosotros en nuestra trayectoria profesional. Les quiero recordar, los que no han podido contestar el link de asistencia, también es una ayuda para nosotros para poder seguir perfeccionándonos y seguir contactándonos con ustedes. También les animo a poder visitar la Feria Laboral Virtual de IP Chile 2025. A todos quienes que haberle llegado en su correo esta invitación, ingresen ahí, la Consuelo les va a dejar el link en el chat por si alguno no lo tiene. Porfa, Consuelo, el link de necesito la link. feria. Pueden ingresar, visitar las ofertas laborales que hay. Esta feria inició hoy y está hasta el 30 de ahora de octubre, así que los invitamos. Hay Ya. eventos también todos los días que se puedan inscribir en estos eventos, que son charlas, conversatorios con titulados el día 30, si no me equivoco, el último día. Ahí también vamos a estar nosotras tres como equipo, así que los dejamos cordialmente invitados a todos como círculo titulados de IP Chile. Les agradecemos de verdad esta instancia, que hayan prendido su camarita, porque también a veces sabemos que a veces no es por la hora, llegamos del trabajo, Sí, nuestros quehaceres, a veces no es complicado, pero nos gusta ver los rostros. Hemos conversado Sí, ahí por correo con algunos, así que prenden la les cámara, agradecemos. chiquillos. Y a esta el altura link del yo día estamos necesito. todos medios agotados ya. Yo Otra no cosa puedo que prender la cámara. no, tranqui, Rebe, te escuchamos súper bien. Otra cosa que le quiero recordar, una charla mañana a las 2 de la tarde, si pueden De la asistir, Sí, descubre el área laboral que potencia tu carrera en el marco nuevamente de las actividades que estamos organizando como CDT de IP Chile. Así que los dejamos invitados, chiquillos. Les agradecemos la asistencia. También a pesar de la hora, sabemos que también a veces tenemos muchos inconvenientes, pero haber dejado este espacio para aprender, se los agradecemos mucho. Así que tengan una buena noche, un buen descanso y igual. ánimo a seguir con todas estas ideas. Ya. Que tengan linda noche a todos. Que estén Gracias, bien, cuídense, un Muchas Andrea, abrazo. gracias, buenas noches. Muchas Chao, Consuelo, gracias a Chao, todos. Que Nelly. estén Chao, muy Juan Carlos, bien. el chao, Revi, nombre, Nelly, nombre, Zaira, Luna. Zaira Bye. Morín, Juan Carlos, la Lorena, que habla. Nicolás. Chao, chao, Chao. muchas Chao. gracias. Em, Rebe, chao. ¿Quién es la que habla su nombre? Elizabeth. Ah, Eli, que tiene Sí, linda voz. gracias. Te vamos a hablar estos días por correo, ¿ya? Preciosas. Ya. Cuídense, chao. Igualmente.